Para que nos bajar un poco. Muchos años encima, muchos años de participación, marca Renault, tenemos el cambio con el coche hacia la izquierda, para intentar salvar esa valla. Muy bien los parillos, muy bien. Creo que nos ha hecho una zona muy delicada. Aquí la se ha apurado mucho el circuito Senta en la entrada. Muy apurado en la entrada. Atención que llega ya hacia la meta. Ha ido con mucha fuerza. Utilizado un poquito el fuego. Para poder cerrar. Ha sido pensando otra vez aquí en derecha. Hacia la segunda zona. El dorsal número 12, Alberto Rivera Lorente, con un BMW Compact 320 DDT. Mirando los pilotos. Vuelta de nuevo a la zona de Gordillo. Muy bien, tiene que gestionar ahora los obstáculos por los que siempre parado. Pilotos se tienen parte de lo que puede estudiar durante la semana. Esperando esta parte de lo que ha podido estudiar durante la semana. Después de este poquito de ánimo, de poner a prueba los coches, es ahora esta ocasión. El tiempo de la pasa tanto libre como oficial, en el cual tienen que poner a prueba. Tuvo una actuación aquí en Sardinia sensacional. Esta mundial del dorsal número 16, Paloma Monseguera Alonso con un Citroën una gran piloto también. La chica de Zaragoza. Ahí vemos mostrando los pivotes. En ese coche, el dorsal número 16, luego a la zona de los pandillos. Casi en seco. Poder gestionar el primer Gordillo. Vamos a ver la entrada al 360. El Gordillo está aquí también, el 360. Ya se mete en la carretera. Podemos salir ya por otro lado al dorsal número 17, a Noelia San José Santa María con un SEAT Ibiza.